El segundo ejemplo que vamos a ver del módulo 8 es la parte de una aplicación de ventas. Voy a cerrar con la que se trabajó anteriormente y vamos a abrir el proyecto de este otro ejemplo. En este caso, donde nos encontrábamos trabajando en el módulo 8 en Examples, ahí tenemos la aplicación de ventas, del manejo de impuestos. Abrimos ese proyecto y algo parecido a lo anterior, aquí vamos a estar trabajando también con el patrón builder y con las colecciones, trabajando con las expresiones lambda. En este caso vamos a tener a la clase estado. Esta clase de estado que va a ser, perdón, el enum, un enum estado que va a manejar los diferentes estados que pueden manejarse para los compradores. Tenemos tres ejemplos: California, Colorado y Massachusetts. Van a tener un código, el enum, y adicionalmente van a tener una cadena de texto. También vamos a tener los impuestos, dependiendo del estado. Va a tener cierto impuesto. En California es del 9%, en Colorado es del 8%, en Massachusetts es del 9%. Entonces vamos a tener la parte del impuesto y lo que nos va a regresar pasándole como parámetro el estado. También vamos a tener a la clase comprador, el enum, que va a manejar el tipo de comprador y su descuento asociado. Si tenemos un comprador básico, pues no va a tener un descuento. Posteriormente el plata tiene un 10%, el oro un 20% y el platino un 30%. Entonces este enum nos va a regresar esa tasa. También vamos a tener a la clase buyer, a la clase comprador, que va a tener un nombre asociado y el tipo de comprador, la clase de comprador que se está manejando. Para esta clasecita va a tener su constructor sin parámetros, un constructor parametrizado, pero estos dos constructores son privados, por lo tanto no voy a poder instanciar de forma directa a los objetos. Si yo necesito crear una clase buyer, va a ser a través del método getInstance. Digamos que aquí estamos implementando un poco el patrón de singleton, donde no puedo estar creando a los objetos de forma directa, sino a través de un método. Aquí el singleton no tendría mucho sentido si no tenemos un dato genérico. Y no es como tal el singleton, porque no me está garantizando de tener una sola instancia, sino que me está regresando una nueva instancia cada vez que lo mandamos llamar. Entonces se parecería más a un patrón factory que me cree al objeto. Entonces este método debe ser público para poderlo invocar desde fuera de nuestra clase. Estático, porque todavía no tenemos ninguna instancia, tenemos que mandarlo llamar a través de la clase directamente, .getInstance, le pasamos un nombre, el tipo de comprador, la clase de comprador, y va a regresar la instancia mandando llamar al constructor de dos parámetros. Y sus propiedades de solo lectura, el getName y el getBuyerClass. Adicionalmente también va a tener una colección de datos iniciales, una colección de tipo map, donde voy a tener una llave y un valor asociado. En este caso vamos a tener las llaves, digamos que el nombre del comprador, sin espacios, un nombre corto, y el valor asociado va a ser precisamente la instancia, el objeto comprador. Entre los compradores pues vamos a tener a Acme, a Best Deals, a Great Deals, a Mom and Pops, Radio Hub y Priceco. Esos serían los compradores ficticios. Y tenemos la clase con la que se va a trabajar, que sería la clase de ventas, donde vamos a tener un ID, el vendedor
la persona que hizo esa venta, el comprador, que va a estar ocupando precisamente a la clase que veíamos anteriormente, el producto, el tipo de pago, el precio y las unidades compradas, los impuestos que se van a manejar, la ciudad, el estado y el código. Y esta clase va a estar implementando al patrón builder. Como veíamos hace rato, para trabajar con el patrón builder, pues vamos a tener una clase estática. En este caso, si ya es pública, no solamente la vamos a poder ocupar aquí como en el ejemplo anterior, sino que la voy a poder utilizar desde fuera, crear un objeto con su proceso builder. Tenemos las variables asociadas y vamos a tener los valores de cada una de estas variables asociadas, los métodos para pasarle los impuestos, donde aquí ya se maneja a mis variables, a todas se les puso el nombre de val, de valor o value. Entonces voy a recibir el ID, lo guardo, regreso a este mismo objeto, obtengo el nombre de la persona de ventas, lo guardo, regreso a este mismo objeto y así sucesivamente. Voy a poder pasar todos los valores de las propiedades y por último al método build para poder instanciar a través del objeto builder, mandar llamar al constructor que recibe este objeto, poder instanciar una instancia de Sage Taxon y regresar esa instancia. Y aquí en ese constructor que recibo al builder, pues le voy pasando las variables de mi objeto builder, de mi clasecita builder interna, a cada una de las propiedades de la clase general, de la clase de ventas. Entonces, para ocuparlo, ya sería el uso de este objeto. Aquí tenemos un ejemplo en el A01 All Style For de cómo se utilizaban con un for normal. Entonces, en un for normal voy a tener a mi clase que tiene el main para ejecutarlo. Voy a tener el método para crear esta colección. Si nosotros nos regresamos aquí a la clasecita que estábamos viendo, todavía me faltó ver código adicional. Tenemos las propiedades, tenemos al constructor que creaba la instancia, y tenemos las propiedades de solo lectura, donde voy a tener el get de cada una de las propiedades regresando su valor. Adicionalmente de las propiedades, aquí por ejemplo se va a estar regresando el código del estado, aquí se va a regresar, dependiendo también del tipo de comprador, su tasa de descuento. Y en esta otra propiedad que sería calculada, no necesito una variable, el total de la transacción sería el precio unitario por la cantidad de productos comprados. Vamos a tener también un método que me permite ordenar. Voy a poder ordenar a los compradores. En este caso se va a hacer la comparación por el nombre del comprador. Y adicionalmente el nombre del comprador. Entonces este método se puede ocupar en una comparación de ordenamiento por el nombre del comprador. Posteriormente tenemos al método print, que me va a imprimir, como su nombre lo dice, los datos de la venta, la transacción, el ID de la transacción, la persona de las ventas, el comprador, el tipo de comprador, etcétera. Me va a estar imprimiendo esta información. También vamos a tener en el print summary, que no me va a mostrar como en el print toda la información, sino solamente los datos importantes, el ID, vendedor, comprador, producto, estado, monto total y la fecha de la venta. También lo que hace es imprimirlo directamente, por eso estos métodos son de tipo void, no me va a regresar nada. En este caso el método print me va a estar regresando la cadena con la información, y si yo necesito esa cadena con la información, en lugar de que la imprima directamente, pues voy a tener al getSummaryString, que me va a estar regresando una cadena, y la cadena que me va a regresar va a ser la información que veíamos acá arriba. Adicionalmente también se sobrescribe el método toString para mostrarme toda la información.
Esto lo tenemos de esta manera. Hubiera sido más sencillo si es que vamos a regresar todos estos datos, pues a lo mejor en el método toString mandar llamar al método print, que me regrese la cadena, y esta cadena a su vez que la regrese el método toString. Y adicionalmente vamos a tener el método que me permite crear la lista de compras. Me va a estar regresando precisamente una lista de esta clase de compras con impuestos de tipo ArrayList. Entonces lo primero que va a hacer es traerse la colección de mapeo de compradores con el nombre del comprador junto con su dato, que me va a regresar la instancia. Entonces en esta lista va a estar ocupando precisamente el patrón builder, va a crear por ejemplo una venta, la 11, el ID 11, el vendedor va a ser Jane Doe y el comprador, la instancia la va a estar tomando de este mapeo, va a ser Acme. Si nosotros nos regresamos a este mapeo que teníamos en la parte de compradores, me parece, entonces se está invocando a la llave Acme y me va a regresar precisamente la instancia de un comprador llamado Acme Electronics de tipo Silver. Entonces, regresando a nuestra clase de compras, teníamos el comprador, el producto que me va a estar comprando, el tipo de pago en efectivo, el precio unitario, $20, la cantidad de elementos comprados, la fecha de la compra, la ciudad, el estado, que recordemos es un enum, el código asociado y mandamos llamar al método build para que me genere la instancia de esta compra y la agregue a la colección. Y así sucesivamente, por cada uno de los elementos que voy a tener, de forma ficticia, estos valores. Entonces si vemos, agrega varias ventas con su información. Esto es lo que estaría haciendo este método, agregando las ventas y me regresa la lista. Entonces acá en este método main precisamente se manda a llamar a el método que me va a regresar la lista. Una vez que ya tengo la lista, este como nos dice es un ejemplo de un for normalito de viejo estilo. For mi variable de tipo sales taxon que se encuentra en esta lista, mi variable llamada t que va a recorrer esta lista que teníamos acá arriba. Entonces por cada elemento, por cada venta en las ventas, en la lista de ventas, lo que va a hacer es imprimir el resumen de cada uno de ellos. Si nosotros lo ejecutamos, este sería el resultado. Las ventas que se tienen, el ID, el vendedor, el comprador, el producto comprado, el monto total, la fecha de compra y el estado donde se realizó esa venta. En el ejemplo A02 tenemos un for each. Tenemos un for each utilizando ya el método directo de la colección. Entonces lo mismo, me traigo a la lista, como en el código anterior, y aquí tenemos el for each. Imprímeme todos, aquí con las expresiones lambda, de cada variable, de cada elemento, imprímeme el resumen. Y acá abajo también se estaría ocupando al for each, pero aquí en lugar de mandar llamar a un método de la instancia, se va a poner directamente el código. Bueno, quiero que me imprimas, imprímeme el ID, lo obtiene de esta variable, el vendedor, el comprador y el monto total. Entonces si nosotros vemos este ejemplo ejecutándose, esto sería el resultado con la impresión de todas las ventas, en resumen de todas las ventas, y en el segundo caso con los datos que se están enviando, que decíamos el ID, en este caso el ID el 11, el vendedor, que sería Jane Doe, el comprador, que sería Acme Electronics, el nombre del comprador, y el monto,
que en este caso serían $60,000. Otro ejemplo que tenemos, el A03, se va a estar recorriendo, pero se va en este caso a filtrar. Como veíamos anteriormente, aplicando el método filter de las colecciones y ocupando una expresión lambda. Esa expresión lambda va a caer dentro de un predicate, una funcioncita de tipo booleano que, dependiendo si me regresa verdadero o falso, toma el elemento y continúa procesándolo. No cumplió la condición, ese elemento no sería ocupado en este for each. Y posteriormente mandando llamar al print summary. Este print summary lo podemos hacer de esta manera. Bueno, aquí era con el for normalito, el for común. Lo podemos hacer de esta manera con mi variable t.printSummary o con este otro tipo de nomenclatura, la clase :printSummary. Tomando en consideración que esta clase es del tipo de elemento que estamos recorriendo en nuestra colección, que en este caso sería del tipo self-taxon. Entonces aquí podríamos poner t flechita t.printSummary o también esta nomenclatura. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que no nos está regresando nada. En este caso no nos está regresando nada porque el estado es un enum y le estamos diciendo compararlo contra una cadena CA que internamente sí tiene asociadas las cadenas, pero no directamente como código de estado. Y nosotros vemos al estado, ese enum, nuestro enum, el estado en algún momento dado se puede estar ocupando el enum que tenemos. Podríamos hacerlo con el getString. Bueno, de cada estado tenía asociado una cadenita. Y entonces ahora sí tengo una cadena, comparándolo contra una cadena, ejecuto el código y estos son los que están en California. Entonces no podríamos hacer directamente la comparación de una cadena contra un enum, sino tendríamos que ocupar a su método getStr. O la otra manera, si teníamos al enum y suponiendo que no teníamos a la cadenita directamente, en nuestro caso el enum, si regresamos al enum para recordar del estado, el estado pues tenía aquí su cadena asociada, que es la que estamos utilizando, cada una lo podría manejar. Si no tuviéramos esa cadena, la otra manera de poderlo evaluar pues tendría que ser aquí con el código. Tendría que ser con el código, en este caso punto y la opción California. Si nosotros ejecutamos el código, tendríamos el mismo resultado. Entonces, si voy a estar ocupando la parte de un enum, generalmente la comparación es contra su valor, su código, directamente, no contra su cadena. También aquí tenemos otro ejemplo similar al anterior, pero haciendo la invocación al método. Entonces tenemos el filtro, tráeme las ventas que se hicieron en California e imprímeme la información en resumen. Aquí vemos las dos maneras de imprimirlo, ya sea con la variable, ahí con la expresión lambda, y de nuestra variable mandando llamar al método, o tomando en cuenta que llega una variable de tipo sales-texen, y entonces invocando el método printSummary de esa instancia. Si vemos el resultado, si ejecutamos este código y vemos el resultado, me estaría dando de forma similar, hasta aquí con el primer método y acá con el segundo método, que al final de cuentas es el mismo método, invocándolo de forma diferente. Y aquí en este otro ejemplo, el A04 Iteration Test, nos mencionan que vamos a estar accediendo a los elementos que sean de California
pero que sea el comprador Acme Electronics. Entonces una manera sería poniendo mi condición, mi filtro, a través de una expresión lambda, ocupando el operador que cumpla con esta condición y cumpla con esta otra condición, e imprimiendo la información. Y la otra es ocupando dos filtros. El primer filtro que cumpla con la condición de California y posteriormente de esos los que cumplan con que el comprador sea Acme Electronics. Entonces estas serían dos maneras, encadenando el método filter para poder poner dos condiciones separadas, o ocupando el operador condicional del ampersand, el doble ampersand para el AND. El resultado sería similar. Serían estos dos con el primer proceso y estos dos con el segundo proceso, que si vemos son los mismos datos. Y aquí vemos un ejemplo de sumarizando. Voy a recorrer con un for normal la lista de los que sean California y que el comprador sea Acme Electronics. Entonces aquí no se está ocupando nada de lo nuevo de las colecciones, tampoco se está ocupando las interfaces del filter, tampoco se está utilizando la invocación de métodos, sino que es un código similar y se está haciendo aquí la sumarización. Si nosotros vemos esta funcionalidad, esto sería el resultado de estos dos y lo que me dio. Más adelante en otros módulos vamos a ver precisamente cómo generar sumarizaciones, la suma total o conteo de los elementos que vamos recorriendo a través de nuestras colecciones.